Chicos, nunca podré olvidar ese día. Incluso hoy, cuando recuerdo ese momento, mi corazón se acelera, como si todo fuera a volver a suceder. Iba al baño, pensé que no había nadie dentro, la puerta ni siquiera estaba bien cerrada. Ya saben, suele pasar en las casas. Abrí la puerta, y Dios no lo quiera. Lo que vi cambió mi vida por completo, todo, mi forma de pensar, mi entendimiento, mis decisiones, incluso mi forma de mirar a la gente. Nada volvió a ser igual después de ese día. Las miradas cambiaron, las palabras cambiaron, y de repente entendí por qué mi cuñada solía decir esas cosas raras de su padre, por qué los vecinos susurraban al oír su nombre, y sobre todo, entendí mucho sobre mi difunta suegra, María. Pobrecita, que Dios la guarde en su gloria. Pero esperen, les contaré todo desde el principio, en orden, porque esta historia es realmente desgarradora. Me llamo Rose. Hoy cumplo 67 años. Y esta historia es muy antigua, de cuando solo tenía 28 años, llena de vida, llena de sueños, y con la ilusión de saberlo todo sobre la vida. Pensé que ya nada podría sorprenderme, pero estaba equivocada. La vida siempre guarda sorpresas bajo la manga, y mi sorpresa llegó de una manera que nunca imaginé. Fue una experiencia que me conmovió profundamente. Me enseñó que no se debe juzgar a las personas sin comprenderlas, y que detrás de cada silencio hay una historia. Mi matrimonio y una nueva vida. Todo comenzó cuando me casé con Marshall. Era un hombre trabajador y honesto. No hablaba mucho, pero era muy amable. Nos conocimos en un servicio religioso en un pequeño pueblo a las afueras de Chicago. Salimos 2 años y luego nos casamos. Nuestra boda fue muy sencilla. En cuanto a nuestro estatus, eso fue todo. Pero era hermoso, lleno de amor y esperanza. Era muy feliz. Pensaba que ahora tendría mi propia casa, mi propia familia, una vida tranquila. Pero la vida tenía otros planes. Poco después de casarnos, nos dimos cuenta de que no podíamos permitirnos alquilar una vivienda. Andábamos justos de dinero. Marshall era mecánico en un pequeño taller. El salario era modesto. Yo cosía en casa, pero no era mucho más que eso. Entonces el padre de Marshall, el señor Anthony, nos ofreció vivir con él hasta que pudiéramos ahorrar algo de dinero. En ese momento, esta oferta me pareció una bendición. Dije que sí sin pensarlo. Ojalá hubiera sabido en qué me estaba metiendo. El señor Anthony, un hombre tranquilo. El señor Anthony era viudo, vivía solo en una casa pequeña. Su esposa, María, había fallecido hacía unos 5 años. Trabajaba como guardia de seguridad por la noche en un edificio de la ciudad, así que dormía de día y no hablaba mucho con nadie. Tenía unos 55 años, tranquilo, reservado, metido en sus asuntos. A primera vista, un tipo completamente normal, pero qué equivocada estaba. Si hubiera tenido la más mínima idea de lo que iba a pasar, probablemente lo habría pensado 100 veces antes de poner un pie en esa casa. La casa era muy pequeña, 2 habitaciones, un salón, una cocina y solo un baño. 3 adultos y un baño. Ahí empezó toda la historia. Pero yo no sabía nada en ese momento. El ambiente extraño. Los primeros días fueron aparentemente normales. Intenté cuidar la casa, cocinar, esforzarme por ser una buena nuera. El señor Anthony era amable conmigo, pero había algo en su actitud que me incomodaba. Evitaba acercarse a mí. Cuando yo entraba en la habitación, él se iba. Nunca estaba solo. Al principio pensé que era tímido, o tal vez no le caía bien, pero la verdadera razón era otra. Y lo descubrí de una forma muy impactante. A los pocos días sentí una extraña tensión en la casa. Marshall llamaba a las puertas constantemente, sobre todo antes de entrar al baño o al dormitorio. Le pregunté, ¿por qué tanta precaución? Él decía, es por respeto a mi padre, para que nadie se molestara de repente. Acepté, pero mi corazón latía con fuerza. Secretos del baño. Ahora que lo pienso, el señor Anthony tenía hábitos realmente extraños. Cerraba el baño con llave cuando se bañaba y tardaba mucho. Al salir, se llevaba todas las toallas a su habitación. Nunca dejaba nada en el baño. Lavaba su ropa por separado, sobre todo su ropa interior. La lavaba él mismo y la colgaba en un tendedero lejos, en el patio trasero. Una vez me ofrecí a lavarla,
como debe hacer una buena nuera, pero se enojó. Dijo con severidad: «Este es mi asunto personal, me encargaré yo mismo». También era extraño con las visitas. Se ponía nervioso si alguien venía. No dejaba que nadie usara el baño. Un día vino un amigo suyo. Preguntó por el baño. El rostro del señor Anthony palideció. Dijo que la tubería estaba rota. Inventó una excusa. El amigo se fue sorprendido, y el señor Anthony no salió de su habitación en todo el día. Me quedé absorto en mis pensamientos, pero Marshall lo postergaba todo. Decía: «Abu es así, extraño, pero no dañino». Pero ¿cómo podía ignorarlo? Vivía en esa casa. Veía todo esto todos los días. No podía dormir por las noches. No dejaba de pensar: ¿alguna enfermedad? ¿Alguna herida? ¿Algún secreto? Nada cosas. Finalmente decidí hablar con la hermana de Marshall, Julia. Era mayor que nosotros y vivía separada con su esposo e hijos. Un día la encontré sola y le hice una pregunta directa. Se quedó en silencio. Negaba con la cabeza una y otra vez. Luego dijo en voz baja: «Rose, hay un problema con papá. No es una enfermedad, pero le da vergüenza. Amy sufrió mucho, pero lo amaba. Algún día lo entenderás. No me preguntes a mí». Escuchar esto aumentó aún más mi ansiedad. ¿Cuál era el problema que no era una enfermedad, sino una causa de vergüenza? ¿Qué le dolía a mi suegra? Mi mente estaba a punto de estallar. Después de esa conversación con Julia, me sentí extraña. Era como si toda la casa estuviera construida sobre un secreto que todos conocían, excepto yo. Vivía en la misma casa, dormía bajo el mismo techo, pero me mantenían en la ignorancia. Y esta sensación es muy dolorosa. Me dije a mí misma: «Rose, déjalo ir. Hay cosas personales en la vida de cada uno. No tienes derecho a saber todos los secretos». Pero mi corazón no estaba listo para ceder. Cada movimiento empezó a parecerme una señal. Tras las palabras de Julia, empecé a observar al señor Anthony con más atención. Ahora cada movimiento suyo me parecía una señal. Noté que había unas cajas encima de su armario, siempre cerradas, siempre encima, y nunca se abrían delante de nadie. Un día lo vi abriendo una de esas cajas. Contenía frascos de medicamentos y ungüentos. En cuanto me vio, entró en pánico. Cerró la caja inmediatamente y se puso rojo. Le pregunté: «¿Estás enferma? ¿Necesitas algo?» Enseguida dijo: «No, solo vitaminas. Soy un hombre mayor, ¿verdad?» Pero yo sabía, eso no era cierto. Susurros de vecinos. Un día, una vecina mayor del barrio, la señora Beatriz, vino a tomar un café. Conocía a la familia desde hacía años. De repente me dijo: «Rose, eres muy valiente al vivir en esta casa con el señor Anthony». Me quedé impactada. «¿Por qué?», dijo con una sonrisa extraña. «Es que la pobre María tuvo una vida muy difícil. Amaba a su marido, pero algunas cosas no eran fáciles». Entonces cambió de tema inmediatamente. Me quedé paralizada. ¿Qué cosas no eran fáciles? ¿Y por qué me consideraban valiente? Empezaron a surgir en mi mente malos pensamientos. Me avergüenza admitirlo, pero pensé en las peores cosas. Era cruel con su esposa. ¿Tenía algún mal hábito? ¿Alcohol? ¿Algún delito? Pero en realidad era un hombre tranquilo, trabajador y noble. Nunca hablaba en voz alta. Nunca vi a nadie actuar con rudeza. Nada encajaba. Discusiones con Marshall. Mi curiosidad finalmente abrió una brecha entre Marshall y yo. Yo hacía preguntas. Ella bromeaba. Él decía: «Rose, eres muy entrometida. Todos tenemos secretos. Mi padre tiene derecho a tenerlos». Yo decía: «Vivo en esta casa. ¿Acaso no tengo derecho a saber qué pasa?». Habíamos discutido sobre esto un par de veces. Sabía que probablemente me estaba pasando de la raya, pero mi corazón estaba inquieto. El incidente nocturno. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, me desperté para beber agua. El señor Anthony acababa de llegar del trabajo. En cuanto fui a la cocina, escuché un sonido extraño proveniente del baño, un leve gemido, como si alguien estuviera sufriendo. Entré en pánico. Fui a la puerta y pregunté: «¿Está todo bien?». Su voz temblaba. «Sí, solo un poco de dolor. Nada». Pero su voz no sonaba bien.
Regresé a la habitación, pero no podía dormir. A la mañana siguiente se lo conté a Marshall. Estaba preocupado. Tras una larga pausa dijo, todos los días, Abu tiene un problema físico. A veces duele, pero no es mortal. No hay de qué preocuparse. Pregunté, ¿qué tipo de problema? Se quedó callado. Esta es la historia de Abu, no puedo decirlo. Otra respuesta incompleta, un tubo de ungüento. Un día estaba limpiando el armario del baño cuando encontré un tubo de ungüento tirado detrás. Caro, importado, un nombre que nunca había oído. Se lo enseñé a Marshall. Entró en pánico de inmediato. Me tomó de la mano y dijo, esto es de Abu. No te metas con las cosas de los demás. Y me llevó directamente a su habitación. Me picó la curiosidad. Un vistazo al baño. Un día necesitaba ir al baño con urgencia. La puerta estaba cerrada. El señor Anthony estaba dentro. Llamé repetidamente. Entró en pánico y dijo, solo 2 minutos. Pero esos 2 minutos se convirtieron en 20 minutos. Finalmente, la puerta se entreabrió. Estaba envuelto en una toalla. En ese momento, vi otra toalla extendida en el suelo, dentro, como si algo estuviera oculto. Había botellas y frascos en el lavabo, que inmediatamente empezó a envolver. Y también vi su ropa interior, mucho más gruesa, resistente, con un diseño especial de lo habitual. Ahora estaba convencida. Todo estaba relacionado con el mismo secreto. Una sensación de soledad. Noté que Marshall y su padre solían hablar en susurros. En cuanto yo llegaba, se quedaban en silencio. Cuando Julia llegaba, también entraba en su habitación y hablaba. Me sentía como una extraña en esta familia. Esta sensación era desgarradora, un paso en falso. Un día hice algo de lo que todavía me avergüenzo. El señor Anthony estaba en el trabajo. Marshall estaba en el garaje. Entré en su habitación. No abrí los cajones, desafortunadamente. Solo miré a mi alrededor. La habitación era sencilla, limpia. En la mesita de noche había una foto de mi suegra, María. Tomé la foto, una mujer hermosa, pero había un extraño cansancio y dolor en sus ojos. Me vinieron a la mente las palabras de Julia. Amy sufrió mucho. Miré el armario. Las mismas cajas estaban apiladas encima. Mi corazón quería abrir una, pero se detuvo. Eso habría sido un gran paso. Salí inmediatamente de la habitación. Mi corazón latía rápido, pero ahora mi mente estaba aún más inquieta. Enfermedad e intimidad. Unos meses después, el señor Anthony enfermó gravemente. La gripe común se convirtió en neumonía. No podía levantarse de la cama. Marshall trabajaba durante el día, así que se convirtió en mi responsabilidad cuidarlo. Al principio era muy tímido. Se negaba a recibir ayuda, pero la enfermedad lo obligó. Un día se tropezó al ir al baño. Yo los abracé de inmediato. Mi mano estaba sobre su brazo y sentí algo inusual. Por un instante, solo un instante, se apartaron de inmediato, con la cara roja, vergüenza en sus ojos. No dejé de pensar en esto toda la noche. Al día siguiente, Marshall suspiró y dijo, Ross, Abu nació con un rasgo físico. Eso siempre lo avergonzaba. Amy lo aceptó, pero al principio también lo pasó mal. ¿Rasgo físico? ¿Cuál? Mi mente pedía una respuesta. Pero la verdad seguía ahí. El ambiente en la casa había cambiado tras la enfermedad del señor Anthony. Se había vuelto más callado que nunca, y yo estaba más confundida que nunca. Ahora estaba convencida de que esto no era normal. No era una simple costumbre ni un problema pasajero. Era un secreto que había estado guardado bajo llave en las paredes de esta casa durante años. La imagen silenciosa de mi suegra. Cada vez que pasaba por la cocina y miraba la habitación del señor Anthony, mis ojos se dirigían automáticamente a esa imagen. La imagen de mi suegra, María. Ahora veía esa imagen de otra manera. Antes solo veía a una mujer tranquila, ahora veía a una mujer paciente. Una mujer que quizás no hacía preguntas, o si las hacía, aceptaba sus respuestas en silencio. Me preguntaba, ¿es realmente tan grande el amor? ¿Que una persona deba cargar con una carga por el resto de su vida? La inquietud de Marshall también había cambiado.
Apartaba la mirada de mí, volviéndose excesivamente cauteloso con los asuntos del baño. Una noche le dije sin rodeos: Marshall, no odio a tu padre. Solo quiero saber la verdad. Vivo en esta casa. Este silencio me está destrozando por dentro. Se quedó callado un buen rato. Luego dijo: Ross, hay verdades que no son fáciles de expresar con palabras. Abu ha vivido toda su vida con vergüenza. Si este secreto sale a la luz, quedará destrozado. Esa noche me di cuenta por primera vez de que este secreto no es solo una carga para una persona, sino para toda la familia. Solo en casa. Después de un tiempo, Marshall tuvo que salir de la ciudad durante 3 días por negocios. Era la primera vez que el señor Anthony y yo estábamos completamente solos en casa. Estaba nervioso, pero el propio señor Anthony me dijo: si quieres, ve a casa de Julia. Me negué. Estoy bien. Tú también estarás bien. Los 2 primeros días transcurrieron en silencio. Él iba a trabajar por la noche. Yo me encargaba de la casa durante el día. Al tercer día, todo cambió. El accidente del baño. Por la noche, el señor Anthony se preparaba para ir a trabajar. Yo estaba cocinando en la cocina. De repente, un ruido fuerte salió del baño, como si alguien se hubiera resbalado. Luego, un gemido doloroso. Se me encogió el corazón. Corrí hacia la puerta. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Una voz de pánico salió de adentro. No, tengo la pierna torcida. No abras la puerta, dije. Estás herida. Déjame entrar, casi gritó. No, por favor, no. Pero la voz era débil. El dolor era claramente audible. Dije: si no abres la puerta, llamaré a una ambulancia. Tras unos instantes de silencio, se oyó una voz suave. Trae una sábana grande. Me cubriré. Luego ven. Mi corazón latía con fuerza. En ese momento saqué la sábana más grande del armario. Abrí la puerta lentamente. El señor Anthony estaba sentado en el suelo. Tenía los pies hinchados, la cara blanca de dolor. Me arrodillé a su lado y empecé a mirarle los pies. Siguió sujetando la sábana con fuerza, como si temiera que se le escapara. Dije: tienes que llevarlo a la habitación. No puedes sentarte aquí. Se negó, pero insistí. En cuanto lo levanté con ayuda, la sábana se deslizó un instante, pero ese momento fue el más impactante de mi vida, enfrentando la verdad. Me quedé paralizada. Mi mente pareció olvidar cómo funcionar. De repente, todo cobró sentido. Ropa especial, las puertas cerradas del baño, ungüentos, medicinas, los susurros de los vecinos, la silenciosa tolerancia de la suegra. Todo. El rostro del señor Anthony estaba lleno de lágrimas. No se movía. Solo estaba allí de pie, esperando lo que yo diría. Inmediatamente ajusté la sábana, bajé la mirada, y eso fue todo lo que dije. No hablaremos ahora. Primero veamos tu pie. Lo llevé a la habitación, le puse hielo, le vendé el pie y salí de la habitación en silencio. Desconsolada, entré en la cocina y me senté en una silla. Me temblaban las manos. No grité, sin acusaciones, sin preguntas, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Había visto muchas cosas en mi vida, pero esto nunca lo había imaginado. Ahora entendía lo que mi suegra había soportado. ¿Y por qué este secreto era tan pesado? Conversación silenciosa. Después de un rato, el señor Anthony salió de la habitación. Se sentó en la silla frente a mí. Guardaron silencio un buen rato. Luego dijo en voz baja: Ross, lo siento, nunca quise que vieras esto. Levanté la cabeza y dije: puedo oír si quieres decirlo. Y en ese momento, sus años de silencio se rompieron. El señor Anthony permaneció sentado frente a mí en silencio durante un largo rato. La televisión seguía encendida, pero el sonido parecía haberse desvanecido. Entonces respiró hondo y comenzó a hablar. Todos los días. Algunas personas viven sus vidas no con heridas, sino con vergüenza. Yo soy una de ellas. Permanecí en silencio. Sabía que si decía algo entre medias, podría callarse. Una sensación de diferencia con respecto a la infancia. Dijo que se había sentido diferente a los demás desde la infancia. Los médicos de entonces no tenían mucha información. Solo decían: no es peligroso, pero tampoco es normal.
Esta diferencia ensombreció toda su vida. En la escuela, las bromas, las miradas, los susurros. Evitaba los deportes, la natación o los lugares públicos. En la adolescencia, esta diferencia se hizo más notoria, y con ella, la vergüenza. Empecé a distanciarme de la gente, mis amigos se hicieron menos, mis sueños se hicieron más pequeños, dijo. María, quien comprendió y se quedó, entonces María llegó a su vida. Cuando la vi, me dije, esta chica no es para mí, no quería hacerle daño. Pero María se atrevió. Preguntaría, se acercaría. Finalmente, un día dijeron toda la verdad. Ese momento fue el más aterrador de mi vida. Le temblaba la voz. María permaneció en silencio. Lloró. Entonces dijo, dame tiempo. Los primeros meses de matrimonio fueron difíciles. No físicamente, emocionalmente. Médicos, tratamiento, ungüentos, dieta. Me sentía culpable todos los días, por no haberle dado a una mujer la vida que merecía. Pero María se quedó. Aprendió, comprendió y se adaptó gradualmente a las circunstancias. Era un ángel, Rose. Nunca podré pagarle su paciencia. La decisión de estar solo. Tras la muerte de María, el señor Anthony se encerró por completo en sí mismo. Nunca pensó en volver a casarse. Temía que ninguna otra mujer pudiera soportar lo que María había soportado. Me castigué, acepté la soledad como mi destino, y luego el matrimonio de Marshall. Lo que más temía era que descubrieras la verdad. No quería que mi hijo se avergonzara ante su esposa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al oír esto. Mi silenciosa seguridad dije en voz baja, tu secreto está a salvo. Te lo prometo, no te miraré de otra manera. Se derrumbó y lloró. Sintió como si le hubieran quitado una vida de encima. Esa noche ambos lloramos. Dos personas de diferentes edades, unidas en el mismo dolor. El regreso de Marshall. Al día siguiente, Marshall regresó. Estaba nervioso. Solo dije, todo está bien, hemos hablado. Él entendió y por primera vez vi que su rostro estaba tranquilo. La atmósfera de la casa cambió. Después de ese día, la casa cambió. El silencio que se había instalado en las paredes poco a poco comenzó a disolverse. El señor Anthony empezó a reír, empezó a hablar. Se sentía más ligero que antes, como si alguien le hubiera permitido ser él mismo. Después de esa noche, todo cambió por completo. La casa era la misma, la gente la misma, pero el ambiente se había vuelto más ligero. El señor Anthony ya no andaba con los ojos cerrados, reía, hablaba y sobre todo no se escondía. ¿Qué clase de libertad es esta? Lo vi con mis propios ojos por primera vez. Nueva confianza. Noté que el señor Anthony ya no se sentía tan nervioso en la puerta del baño. Seguía siendo cauteloso, pero no tenía miedo. Empezó a hablar de sus precauciones diarias. Ropa especial, ungüentos, cuidado diario, sin vergüenza, sin menospreciar. Todo esto provenía de la confianza, y la confianza nace de la aceptación. Julia y la ternura de la verdad. Un domingo, Julia llegó. Se sorprendió al ver reír a Abu. Más tarde me llevó aparte y me preguntó, «¿Lo sabes, verdad?» Solo asentí. Ella sonrió, una sonrisa reconfortante. «Me alegra que ya no tengamos que ocultarlo todo. Eso era lo que mamá quería». En ese momento, sentí que mi suegra, María, debía estar muy contenta. Nuestra partida. Unos meses después, habíamos ahorrado suficiente dinero para comprar nuestra propia casita. Cuando llegó el día de la mudanza, me sentí muy triste. El señor Anthony estaba en la puerta y me dijo, «Esta casa siempre será tuya, Rose. Ven cuando quieras». De hecho, lo visitábamos todas las semanas. Cenas dominicales, té, charlas. Ahora eran más sociables. Hablaban con los vecinos, invitaciones. Era como si una habitación cerrada se hubiera abierto. Valor para una segunda vida. Después de un tiempo, una mujer del barrio, la señora Agnes, entró en su vida. Era viuda, sencilla, amable. El señor Anthony dudaba mucho. Temía que volviera a ocurrir lo mismo. Lo animamos. Le dijo que dijera la verdad. Le dijo, y sorprendentemente, Agnes sonrió y dijo, «Siempre he considerado que el amor es más grande que las cosas externas». Unos años después se casaron.
Una ceremonia sencilla, personas limitadas, pero desde el corazón. Vi al señor Anthony por primera vez sin ninguna carga. Hoy tengo 67 años. 4 nietos. El señor Anthony tiene ahora 86 años. Se ha debilitado, pero su corazón sigue siendo fuerte. Ella ya no es una persona con secretos, sino una anciana respetada. Y yo, ahora intento comprender a las personas antes de verlas. Lección. Esta historia me enseñó una cosa. No todo silencio es vergüenza. No toda diferencia es un error. Y no todo secreto es un pecado. Algunas personas viven con cosas que no eligieron. Quieren aceptación, no lástima. Quieren respeto, no cuestionamientos. Y quieren humanidad, no soledad. Si aprendemos a aceptar a las personas con su diferencia, tal vez el mundo se vuelva un poco menos cruel. Esta es mi historia. El secreto de mi suegro, que cambió mi vida. Por primera vez lo vi realmente libre.